Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a conocer cuál es la diferencia entre un parámetro de campo versus un grupo de cálculo en Power BI. Este suele ser un motivo de confusión. Mucha gente cree que ambas herramientas se pueden utilizar para lo mismo y eso no es cierto, amigos. Cada uno tiene una función específica y también digamos que se pueden complementar mutuamente, como vamos a ver. Pero como les dije, ¿no? Hay ciertas similitudes por las cuales muchos nos podemos confundir y pensar que son reemplazables uno con otro. Por ejemplo, sabemos que ambas son funcionalidades relativamente nuevas que han salido en Power BI Desktop. Los parámetros de campo salieron en mayo de 2022 y los grupos de cálculo salieron en octubre de 2023. En ambos casos, digamos que yo puedo construir una tabla que puedo considerarla como parte del reporte para jugar con filtros en Power BI. Después, en ambos casos, tengo la posibilidad de asignarle medidas para hacer filtros de medidas, que es una función muy popular, que puedo hacer tanto con parámetros como con grupos de cálculo, y está en un motivo de confusión. Vamos a ver que aunque puede parecer que es lo mismo, hay diferencias importantes que vamos a señalar. Y finalmente, digamos que ambos nos permiten desbloquear nuevas formas de construir visuales y reportes en Power BI. Entonces, a pesar de que estas son similitudes, digamos, genéricas, el objetivo de este video es señalar cuáles son las diferencias entre ambas funcionalidades. Obviamente, como en el video anterior ya hablé a detalle de los grupos de cálculo, me voy a tomar unos minutos de este video para hablarles de los parámetros de campo, para qué sirven y cómo se utilizan de una forma básica. Después veremos la primera diferencia. Un parámetro de campo permite trabajar con columnas, mientras que un grupo de cálculo solo puede trabajar con medidas, digamos. Vamos a desarrollar esta idea en este capítulo. En segundo lugar, los parámetros de campo, cuando lo utilizo en medidas, solo me permiten usarla dentro de los valores o como un filtro de segmentador en mi reporte. No puedo utilizarlo en ningún otro lado, mientras que los grupos de cálculo no tienen esa restricción. Hay una ventaja ahí que vamos a ver. Después vamos a descubrir que los grupos de cálculo tienen la propiedad de que afectan a cualquier medida que tenga mi reporte. Eso puede ser tanto una ventaja como una desventaja dependiendo de la situación en la que nos encontremos, y lo vamos a comparar versus un parámetro de campo. Y finalmente, para el tema de formatos dinámicos, amigos, de un reporte, digamos que lo puedo configurar tanto en un parámetro de campo como en un grupo de cálculo, pero digamos que en el primero es un poquito más fácil de configurar. Digamos que esa es otra ventaja y diferencia entre ambas herramientas. Eso es lo que vamos a ver, amigos. Recuerden que tienen los capítulos y los recursos de este video en la descripción. Sin más que agregar, empecemos. Entonces, amigos, ¿qué es un parámetro de campo? Un parámetro de campo es una funcionalidad de Power BI que me permite a mí definir de forma dinámica cuáles son los campos que van a colocarse en una matriz o en cualquier visualización de Power BI. Me explico. En esta matriz que ustedes ven aquí, si me doy cuenta, tengo campos en tres lugares. Tengo un campo en filas, un campo en columnas y un campo en valores. Estos campos son fijos. Yo los he colocado y no los puedo cambiar, digamos, dentro del reporte. No puedo hacer un botón para cambiar ese campo. Ese campo solo lo puede cambiar el desarrollador, digamos. Tú te preguntarás, pero Julio, yo puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo agarrar subcategoría, ponerlo aquí y puedo jugar con estos valores. Es cierto, pero digamos que tú no estás eligiendo, tú estás colocando todos los campos posibles y estás navegando. Tú no puedes elegir el orden específico en el que se muestra esta información una vez que tú lo pusiste aquí, ¿sí o no? Entonces voy a regresarlo como estaba. Los parámetros de campo me permiten solucionar este problema. Por ejemplo, si yo quiero darle al usuario la posibilidad de elegir cuál es el filtro que va a ir aquí en filas en lugar de categorías, sino lo que yo elija, puedo definir un parámetro de campo. Me voy aquí a modelado, parámetro nuevo y elijo la opción campo. Entonces aquí, en vez de parámetro, le voy a poner seleccionar eje. Entonces aquí voy a poner los campos que yo quiero dar la posibilidad de seleccionar, ¿no? Por ejemplo,
De producto quiero la categoría y la subcategoría. O el color. Categoría y color. Y del cliente puedo agarrar campo, por ejemplo, el género y el continente. Puedo agarrar campos de diferentes tablas, por supuesto. No hay ninguna restricción. Este parámetro de campo puedo hacer que automáticamente se defina a través de una segmentación aquí. Que se crea automáticamente. Como ven aquí, lo vamos a crear y van a ver que se define este filtro. Este filtro, cuando yo le dé clic, debería cambiarse el eje que tengo aquí en la matriz. No está ocurriendo porque lo que me faltaría hacer simplemente es, en filas, en lugar de poner un campo específico, yo puedo colocar el parámetro de campo que se ha creado. Se ha creado una tabla que tiene solo una columna y yo la puedo colocar aquí en filas. Ese es el parámetro de campo que voy a definir. Entonces, dependiendo del eje que yo lo coloque, va a cambiar el campo que se va a colocar ahí. Es una forma muy útil de darle dinamismo a mi reporte. Muéstrame este reporte, digamos, en días. O muéstrame este reporte en meses y así sucesivamente. Puedo hacer lo mismo con las columnas. Como les dije, año, mes y día puedo dar la opción. Y también puedo hacerlo con medidas, con lo que está aquí en la parte de valores. Hagamos un ejemplo con eso. Actualmente lo que tenemos aquí es la medida de monto. Pero yo puedo definir un parámetro de campo, que voy a poner aquí, modelo campo. Y le voy a llamar elegir indicador. Así se va a llamar la tabla. Y le voy a colocar una cantidad de medidas, ¿no? Monto de venta, que es la original, le voy a poner número de clientes, número de órdenes y unidades vendidas. Cuando yo le ponga a crear, se va a definir un filtro, este filtro. Y lo único que tengo que hacer es a esta tabla que se ha creado, este parámetro, colocarlo en lugar de este valor fijo que yo tengo aquí. Quito aquí el monto de ventas y coloco ese indicador. Entonces, lo único que tengo que hacer en mi reporte es elegir, ¿no? Categoría, el eje, y puedo elegir el indicador que va a mostrar mi reporte. Esta idea, amigos, es muy potente, ¿no? Y se extrapola no solo a matrices, sino se extrapola a cualquier visual de mi reporte. Por ejemplo, amigos, yo tengo en esta hoja 2 un gráfico que está mostrando el monto de ventas por categoría, digamos. Entonces yo puedo hacer que esto sea más dinámico. Exactamente la misma idea. En lugar de monto de ventas aquí, yo puedo decir que elijan un indicador, ¿no? Pongo el parámetro de campo. Y el parámetro de campo también lo tengo que poner en un filtro, ¿no? Aquí, afuera, para que el usuario pueda elegir el indicador que quiere ver. También puedo cambiar lo que está aquí en leyenda. En lugar de un valor fijo de categoría, yo puedo quitarlo y ponerlo por ese parámetro de campo que habíamos definido. Lo único que habría que hacer aquí como filtro, agregarle, ¿no? El parámetro de eje para que sea dinámico. Entonces yo puedo decir, a este reporte quiero mostrarlo por género, por continente, puedo ver los números de órdenes, número de clientes, etc. Es una forma muy interesante de darle dinamismo a un dashboard reporte de Power BI. Entonces, esta es una forma básica, amigos, de utilizar los parámetros de campo. Hay formas un poquito más sofisticadas, pero en lo que me quiero centrar ahorita es cuál es la diferencia versus los grupos de cálculo en este caso. Entonces, amigos, estamos en esta hoja y si nos damos cuenta tenemos esta información, estos parámetros de campo que me permiten segmentar por columnas aquí este reporte y elegir un indicador específico en la matriz. Todo esto está dinamizado, como hemos visto ya, parecido al ejercicio anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un grupo de cálculo principal? En primer lugar, un grupo de cálculo no me permite jugar con campos del reporte. Esto de aquí, que es segmentar por, es algo que yo no puedo hacer con un grupo de cálculo. Un grupo de cálculo me permite definir variantes de medidas, no elegir un campo específico del reporte. Entonces, punto para los parámetros de campo. Esta parte de elegir indicador, no obstante, es algo que podemos hacerlo. Ahorita hemos aprendido a hacerlo con parámetros de campo, pero les enseñé que también se puede hacer con grupos de cálculo. Esto es algo que pueden hacer las dos herramientas. Hay diferencias en la forma en que operan, eso lo vamos a ver en un capítulo posterior, pero digamos aquí están igualados. En donde supera un grupo de cálculo a un parámetro de campo, es cuando yo quiero definir, como valga la redundancia, cálculos, amigos. Un parámetro de campo trabaja con cosas que ya existen aquí. Todo lo que ya está aquí creado, yo puedo incorporarlo a un parámetro de campo. Pero si es algo que yo tengo que definir, no lo puedo hacer. Tengo que utilizar grupos de cálculo. Por ejemplo, si yo quiero que todo este reporte, que es el número de clientes, monto de ventas, todo esto esté en términos de el acumulado mensual, el acumulado anual o el promedio diario,
esa idea de promedio acumulado no se puede traducir en un campo específico. No hay una columna que me convierta algo en un promedio, en un acumulado. Esos son cálculos que hay que realizar con fórmula DAX. Eso es algo que yo no lo puedo hacer con un parámetro de campo. La única forma de lograrlo es con grupos de cálculo. Otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo este modelo que por defecto está por fecha de orden. Toda mi data está en términos de la fecha en la que fue ordenada el pedido. Pero si yo quisiera convertir todo el reporte en términos de la fecha delivery, por ejemplo, este es el monto de ventas que se ha ordenado en febrero, por ejemplo. Yo quiero transformarlo en todo lo que se ha enviado. No hay manera de hacer esta operación con un parámetro de campo. Aunque tú digas, Julio, aquí yo tengo, fíjese, yo tengo aquí dos medidas, ¿no? Tengo mi monto de venta y he creado otra medida que es el monto de venta delivery, utilizando una fórmula que me permite activar la relación que aprendimos en el video de modelamiento. Ahí está. ¿Puedo utilizar un parámetro de campo con cada uno de estos? Sí, aquí le he creado un parámetro de campo y vamos a colocarlo a ver qué pasa. Voy a copiar esto y lo voy a colocar aquí. Entonces uno pensaría que puede hacer esto. Ahí está. Pero cuando tú eliges el tipo de fecha, quiero que todo sea en términos de fecha de orden, todo sea en términos de fecha de delivery, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esto, digamos, tengo que incorporarlo aquí en la matriz. Aquí tendría que incorporarlo. En el momento que incorpore esto aquí en la matriz, bacán, puedo convertirlo en fecha de orden, fecha de delivery, pero ya perdí la posibilidad de elegir el indicador. Esa es una limitante que tiene un parámetro de campo. Solo puedo incorporar uno al mismo tiempo, ¿sí o no? Entonces aquí voy a regresarlo como estaba. Aparte de eso, este está en términos de monto. Monto y monto delivery. Si yo quiero las unidades delivery o las clientes que han tenido un delivery en esa fecha, no lo puedo hacer. Entonces, voy a regresarlo, perdón, como está. Ahí está. Esto no me sirve. Lo que tendría que hacer es construir un grupo de cálculo para hacer eso. Y eso es justamente lo que ya lo he construido para ustedes. Nos vamos a la vista de modelo, ¿se acuerdan? Y los grupos de cálculo se crean aquí, en la vista de modelo que está aquí. Clic en este botón de modelo y aquí están los grupos de cálculo que tengo ya creados en este reporte. Entre ellos hay un grupo de cálculo que se llama tipo fecha, que yo le he creado. Este es el nombre del grupo de cálculo, este es el nombre de la primera columna que hemos aprendido y aquí están los dos elementos de cálculo que les decía. El primero es la medida original. Como el reporte está por defecto en términos de las fechas de orden, puedo utilizar Selected Measure. En cambio, si quiero transformar el indicador en términos de la fecha delivery, simplemente tengo que utilizar la función useRelationship, pero con Selected Measure, para que capture cualquier medida que yo coloque. Entonces, como tengo estos dos elementos de cálculo, yo los puedo incorporar a mi reporte, ¿sí o no? Los voy a colocar, mira, como filtro aquí, y voy a elegir aquí este grupo de cálculo, que tipo fecha, y lo voy a colocar acá. Entonces, si yo cambio aquí en fecha orden y lo cambio a fecha delivery, tengo la información. Por ejemplo, este 237 ¿qué es? Es el número de clientes de esta subcategoría que hizo una orden en junio. Si yo lo cambio a fecha delivery, este valor es el número de clientes que se le envió una orden en junio. Entonces, esta es una operación un poquito más compleja que para lograr obtenerlo tengo que utilizar un grupo de cálculo. Si se dan cuenta, en este caso he utilizado las dos funcionalidades al mismo tiempo, ¿no? Para las medidas utilicé parámetro de campo y para el tipo de fecha, la variación, he utilizado un grupo de cálculo. Entonces, amigos, continuando con la explicación, en valores he colocado un parámetro de campo y yo puedo elegir la medida que se muestre en esta matriz específica. Puedo hacer lo mismo con otra técnica que son los grupos de cálculo. Tengo exactamente el mismo resultado, solo que en esta matriz, en lugar de poner aquí un parámetro, pongo aquí cualquier medida, en este caso pues una medida genérica, y para lograr el mismo efecto como aprendimos, yo me voy aquí a la vista de modelo, yo he creado un grupo de cálculo que se llama elegir indicador, que tiene este nombre de columna y tiene esos 4 elementos de cálculo, que son básicamente el valor de la medida, nada más. Perfecto. Entonces, Julio, yo veo que sale lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre estas técnicas? En primer lugar,
Como un parámetro de campo lo creo con medidas existentes y lo coloco aquí para elegir el valor que yo seleccione, cuando yo coloque un formato específico, por ejemplo, voy aquí a formato, elemento de celda, y quiero colocar un color de fondo, por ejemplo, este color de fondo va a ser exclusivo del elemento que estoy seleccionando de mi parámetro. Cuando pase al número de clientes, el formato se pierde. Tengo que volver a definir un formato para cada ítem que yo seleccione aquí. Esto no ocurre con un grupo de cálculo. Con un grupo de cálculo aquí no he puesto un parámetro, sino he puesto una medida. Se define solo una vez el formato. Por ejemplo, aquí yo voy a poner lo mismo. Aquí elemento de celda, color de fondo, y aquí defino un color de fondo. Un formato específico de los valores. Cuando yo elija cualquier elemento de cálculo aquí, van a ver que ese formato se mantiene. Esto puede ser o no puede ser lo que yo quiera. Entonces no necesariamente es una ventaja o desventaja, es una diferencia en este caso. Ahora, vamos a ver que en términos de formato dinámico, que es otro tema, también hay diferencias entre estas herramientas. Pero quiero señalar ahorita una desventaja importante que tienen los parámetros de campo con medidas, ¿ya? Cuando yo hago esto y coloco este parámetro aquí en valores, recuerden, esto de aquí lo puedo utilizar tanto como valores, porque las medidas van en valores, o lo puedo utilizar como filtros, que es una ventaja que me otorgan los parámetros de campo. No obstante, este parámetro de elegir indicador no lo puedo colocar en filas ni en columnas. No me va a retornar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las medidas en general, amigos, las medidas no se pueden definir en filas o columnas de un dashboard en Power BI, ¿sí? De una visual. No obstante, los grupos de cálculo sí me dan esa posibilidad. Yo puedo agarrar este grupo de cálculo, colocarlo en filas, y yo puedo tener mi reporte en términos de, primero voy a quitar esto, y puedo tener mi reporte en términos de los indicadores, ¿sí o no? Este es algo muy común que pueden solicitar. Últimamente están solicitando reportes que tengan esta forma. Puedo colocar el indicador en filas y desagregarlo como si fuera un campo cualquiera de mi reporte, como les dije. También lo puedo poner en columnas si quiero. Ahí está. Tengo para cada mes el indicador. Bueno, esto sí se puede hacer, pero puedo ponerlo también arriba, ¿no? Para cada indicador, la historia. Esto es una gran ventaja que tienen los grupos de cálculo respecto a los parámetros de campo. Entonces, si es algo simple que quiero hacer, simplemente elegir el indicador, es válido utilizar parámetros de campo. Pero si yo quiero jugar con esas medidas y hacer algo un poquito más sofisticado dentro de una matriz, filtrar por medidas, por ejemplo, eso es algo que solo puedo hacer si utilizo los grupos de cálculo. Ahora, vamos a ver que esto, aunque es muy potente, tiene algunas desventajas. Continuando con las diferencias entre estas dos funcionalidades, digamos que un parámetro de campo se aplica donde sea que yo coloque el parámetro. Por otro lado, un grupo de cálculo se va a aplicar donde sea que se encuentre una medida en el reporte. Esto es especialmente crucial cuando yo lo hago de esta manera, no coloco un grupo de cálculo como un filtro del reporte. Entonces veamos rápidamente. En este reporte simple yo elijo el indicador y me muestra la información aquí. Ahora, aparte de estas medidas que yo puse en mi parámetro, tengo otras medidas en el reporte, ¿sí o no? Tengo este mensaje de actualización que me dice cuál fue la última fecha donde tengo datos. Y también tengo una medida como título, un título dinámico. Dependiendo del indicador, se cambia el nombre del título. Para lograrlo he utilizado así, mira, aquí en título, general, título, yo he elegido un formato condicional y he elegido una medida que se llama título matriz. Aquí está. Parámetro de campo. Y de esta manera obtengo el título dinámico. No puedo utilizar la función selectedValue, que es la que utilizaría en este caso. Es por un tema de optimización. Por ahora no se puede, seguramente en un futuro sí. Pero como reemplazo podemos utilizar la función max. Dependiendo de lo que yo elija, me va a retornar el nombre del indicador y tengo este título. Funciona. ¿Por qué? Porque lo único que va a cambiar dependiendo del parámetro es lo que yo he puesto en esta matriz, porque aquí he puesto el parámetro. No obstante, en un grupo de cálculo es distinto, porque un grupo de cálculo, por ejemplo, este segmentador va a afectar a todo el reporte. Entonces cualquier medida que encuentre el reporte lo va a reemplazar por el valor que yo tengo aquí. En lugar de mostrarme aquí el título, la fecha de actualización, me va a mostrar el valor de las unidades. Y en vez de mostrarme un título para el gráfico, también me va a mostrar el valor de las unidades.
Entonces, esta es una desventaja, amigos. Si mi reporte tiene varias medidas distintas y yo hago esto, lo va a reemplazar automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay dos enfoques, ¿no? Si es una vista que no está relacionada de ninguna forma con lo que yo elija aquí, simplemente puedo utilizar editar interacciones, ¿no? Clic, me voy aquí a formato, editar interacciones y evito que este objeto visual filtre el mensaje. Y listo. Da igual que elija acá, el mensaje que sale aquí no cambia. No obstante, en este caso, yo no puedo hacer lo mismo aquí para el título, ¿no? Porque esta matriz sí tiene que cambiar dependiendo de lo que yo elija aquí. Entonces tengo que utilizar otro enfoque, que es un enfoque que ya aprendimos en el video de grupos de cálculo, que es la de definir excepciones. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, vamos a irnos. Sabemos que este título que está aquí, este título dinámico, se llama título, vamos a buscar, se llama título matriz GC, que es esta fórmula. En este caso sí, un grupo de cálculo me permite utilizar selected value para obtener el valor que estoy seleccionando. Pero lo va a reemplazar. Entonces vamos a arreglarlo, vamos aquí a la vista de modelo, aquí, y vamos a buscar la definición de este grupo de cálculo. Por ejemplo, el monto de ventas. Entonces lo que habría que hacer es definir una excepción, ¿se acuerdan? If is selected measure. Si estoy seleccionando una medida, en este caso la medida título, si estoy utilizando la medida título, en este caso grupo de cálculo, quiero que me retornes el valor de esa medida. No quiero que lo reemplaces por el monto. Retórname el valor de esa medida que tengo ahí. Es una excepción. Caso contrario, reemplázalo por monto, que es lo que sí quiero. Entonces voy a hacer esto con el monto y voy a hacer lo mismo con el número de clientes, ¿sí? If, como ejemplo, is selected measure, título. Si estoy seleccionando, si mi reporte tengo medida título matriz GC, para este caso, muéstrame el valor de esa medida. Caso contrario, sí, cháncalo por el número de clientes. Entonces, si yo hago esto, van a ver que ahora sí, si yo elijo monto, me sale el título correcto, porque no lo va a reemplazar, es una excepción. El número de clientes tampoco. Obviamente el número de órdenes sí lo va a chancar, entonces tengo que hacer este cambio para todos los elementos de cálculo que yo tenga en mi modelo. Y eso obviamente es algo engorroso, ¿no? Si yo tengo más medidas en el reporte, tengo que hacer esta jugada para cada uno de los elementos. Hay otras formas de hacerlo, amigos. Ahí puedo definir otro grupo de cálculo que actúe sobre este valor, obviamente definiendo la precedencia. No lo voy a hacer porque digamos que en general la idea es comentarles que cuando yo tengo un reporte, pero quiero jugar con los valores dentro de la matriz, quiero hacer algo sofisticado, pero no tengo otros indicadores aparte, fuera, es mejor utilizar grupos de cálculo, ¿no? Pero si tengo un reporte aquí y tengo un montón de otros indicadores en otras partes del dashboard, distintos, obviamente la mejor opción es parámetros de campo, porque lo que yo elija aquí solo va a afectar a lo que yo decida colocar como parámetro. Entonces, hay un trade-off, ahí tú tienes que evaluar cuál es la opción que te acomode dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y si quieres hacerlo con grupos de cálculo, no te olvides que tienes que definir las excepciones respectivas. Para terminar, amigos, quiero que hablemos del tema del formato dinámico. Esta es una manera de, por ejemplo, si yo quiero que mi reporte tenga un color distinto de fondo dependiendo del valor que yo seleccione aquí, lo puedo configurar. Digamos que lo que quiero que sepan es que esta configuración es mucho más sencilla de hacerlo si yo utilizo parámetros de campo versus si yo tuviera un grupo de cálculo. ¿Cómo obtengo esto? Muy fácil. Lo primero que tengo que hacer es definir una medida. En este caso se llama indicador PC seleccionado, que defina cuál es el valor que estoy seleccionando en este filtro. Como saben, como les dije, no puedo utilizar la función selectedValue, que sería lo ideal en este caso. Pero como reemplazo, tengo la posibilidad de utilizar max. Esta medida la puedo utilizar como criterio al momento de establecer un formato condicional de fondo, ¿ya? La idea se extrapola no solo al fondo de una visual, puede aplicarse también al color de la barra, al color del título, al color de la etiqueta de datos, etc. Estoy utilizando un ejemplo con el fondo. Entonces me voy aquí al formato, general, efectos, y aquí en fondo
yo ya he definido, fíjense, un formato condicional. ¿Cuál es el estilo? Reglas. Y está basado en un campo. El campo se llama indicador PC seleccionado. Si este valor es monto, me retorna este color celeste. Si este valor es cliente, y así sucesivamente. Un color distinto. Perfecto. Funciona. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, quiero que sepan, me olvidaba, que un parámetro de campo es como una tabla del reporte. Yo lo puedo modificar y agregar registros, ¿no? Es como una tabla calculada de DAX. Yo, si entiendo más o menos la idea de esto, simplemente es agregar una nueva fila. En vez de 3, ponerle 4. Y puedo elegir aquí otro indicador, ¿no? Margen, por ejemplo. Margen y listo. Tengo otro elemento aquí. Obviamente aquí no tiene formato, tengo que asignarle un formato condicional. Ok, entonces, ¿puedo hacer lo mismo en grupos de cálculo? Sí. Primero puedo agregar un nuevo ítem de cálculo, así como el margen, ¿no? Esto ya lo aprendimos en el video anterior. Pero el tema del formato condicional, ¿lo puedo hacer? Sí se puede lograr, amigos, pero no es tan sencillo. ¿Estamos? Le saco una copia de esta hoja y vamos a transformar este reporte, pero en términos del grupo de cálculo. En vez de aquí el parámetro, pongo una medida genérica. Ahí está. Y aquí, en vez de este parámetro de campo, pongo un grupo de cálculo. Y esta medida, en lugar de ser esta, le voy a cambiar por esta que he creado. Es una medida que me retorna el valor seleccionado del elemento de cálculo específico, con selected value. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Si se dan cuenta, el reporte funciona bien para la parte de los valores. No obstante, al momento de yo definir un formato dinámico no voy a poder hacerlo, porque esta medida, que es la que me utilizaría como criterio, se va a ver chancada por lo que yo elijo aquí. Lo que yo elija aquí es lo que va a retornar esta medida. Recuerden, un grupo de cálculo reemplaza cualquier medida que yo tenga. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer, amigos? Tendría que definir otra vez una excepción. Esta medida que tengo aquí es una excepción. No quiero que este elemento de cálculo afecte a su valor. Y una vez que hago eso, defino mi formato condicional, defino mis criterios y obtengo el valor respectivo. Digamos que puedo lograr lo mismo con grupos de cálculo, pero tengo que utilizar un paso extra en este caso. Ya depende de la situación en la que estés, si vale la pena que hagas esa operación. Y bueno, amigos, nos vamos a quedar hasta ahí. Muchas gracias a todos por su tiempo. Quería aprovechar estos minutos para darles una noticia muy importante respecto al canal. Por fin he logrado terminar de desarrollar la página web oficial de MenquisBI, en la cual, en un futuro, estaré subiendo algunos cursos especializados en herramientas de inteligencia de negocios. Eso todavía está planeado para inicios de 2024, espero darles noticias pronto respecto a ese tema. Actualmente no están disponibles. Pero lo que sí está disponible es el tema de la asesoría personalizada. Si tienes alguna duda respecto a temas de Power BI, DAX, modelamiento de datos, macros, etc., puedes entrar a la página y escribirme por el WhatsApp. Nosotros podemos coordinar una asesoría personalizada privada para poder ayudarte a resolver tu problema. También, amigos, quiero aprovechar para darles las gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me han estado brindando estos meses. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y los buenos comentarios que me han estado brindando. Sin más que agregar, me despido y les mando a todos un gran abrazo. Cuídense.